Desde este lado, la historia también trae una parte emocionante, pues literalmente Jeremías está solo contra el mundo. Estamos en su batalla final y está lejos, muy lejos de perder. ¿Cómo podría? Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, ¿no es verdad? Y este profeta fue más que un gran vencedor. Jeremías 44:26. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo, vive el Señor Jehová. No habrá más Dios para ustedes, ni su nombre mencionen. Que no se les ocurra que existe uno que los escogió como su pueblo. Miren lo terrible de estas palabras. He aquí he jurado por mi grande nombre. No es necesario que jure. Para dar un fortísimo consuelo, le juró a Abraham que bendiciendo lo iba a bendecir. Pero aquí jura nuevamente para algo muy diferente, dejando patente que es imposible que Dios mienta. Mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo, vive el Señor Jehová. Esta es la victoria de Jeremías. Habló en su vida la palabra de Dios como se debe hablar, y la llevó sin titubeo hasta el último oído del pueblo de Judá. No se puede entender sin la ayuda de Dios cómo soportó hasta el final. Es cierto, esta historia tiene un final triste para Judá, pero a la vez un final victorioso para Jeremías, quien pudo decir hasta el último de sus días que fue fiel a su Dios y que sus palabras han sido de exhortación, ánimo, entereza y gran enseñanza que han perdurado hasta nuestros días. Y por supuesto, dichas palabras llegaron para quedarse en lo más profundo de nuestros corazones, donde guardamos los dichos de nuestro Dios para no pecar contra Él. Final agridulce en Egipto. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo, vive el Señor Jehová. Jeremías 44, versículo 26. Debo decir que desde hace varios años, de todos los profetas, Jeremías es mi favorito, y del Antiguo Testamento, junto con Job, son mis libros más queridos. Son varones de Dios muy auténticos. No son superhéroes, sino hombres de Dios tan débiles como nosotros que solamente confiaron en su Señor. Fue una grande alegría cuando me pidieron si podía apoyar este esfuerzo de sacar audios bíblicos basados en el libro de Jeremías. Estoy muy contento, pues he aprendido cosas que las había pasado por alto y otras que sabía y se me habían olvidado. Todavía no se acaba el libro. Llegaremos hasta el capítulo 44 en esta ocasión, pero esta historia es lo último que vivió el profeta. Recuerden que Jeremías no es un libro ordenado de manera cronológica. De hecho, el capítulo 45 es un regreso al cuarto año de Joacim, más o menos a la mitad del ministerio del profeta, y después vienen una serie de profecías contra los pueblos alrededor de Judá, culminando con el capítulo 52, una repetición de la narración correspondiente a la tercera invasión de Nabucodonosor, ya narrada en el capítulo 39, y hablando un poco del rey Joaquín, también conocido como Jeconías, un hombre muy importante en la línea mesiánica de nuestro Salvador Jesucristo. Todo esto es importante para no perdernos en qué contexto estamos en estos momentos. Así es la Biblia. Para entenderla, hay que conocer bien los contextos y así encontrar el tesoro escondido en el campo que tanto buscamos, y al encontrarlo vendemos todo lo que tenemos para comprar ese campo. Al reconocer la vejez que ya tenía el profeta, recordé que les debo una anécdota con mi padre. Cuando era un niño, jugaba con él a forcejear, a las vencidas y esas cosas. Nunca le ganaba. Incluso yo ya estaba en mis 20s y era muy difícil para mí hacer eso. Sin embargo, cuando tenía como 33 o 34 años, nos visitó y él tendría unos 58 o 59 años. Se dio una situación en la que tuvimos que forcejear y me dije, aquí viene algo difícil otra vez. Lo agarré de sus brazos y él con todas sus fuerzas quiso moverme. Simplemente no pudo hacerlo. Ni siquiera me movió un centímetro y se rindió. Eso en realidad no me dio alegría, sino tristeza. Me dije a mí mismo, eso me va a pasar. Un día ya no tendré fuerzas. Un día ya no podré ayudar mucho y un día
Mi propio cuerpo me convertirá en un débil ser humano y no podré hacer nada sino ver y entender lo que me estará pasando. No sé qué podré hacer en esos momentos si no fuera por nuestro Dios. Miren a Jeremías, soportando los crueles azotes de sus compatriotas, especialmente no hace mucho con el reinado de Sedequías. Después de más de 40 años se encuentra débil y envejecido, y viendo la fatua decisión de los judíos de irse a Egipto, aun cuando Dios les había avisado diciéndoles que no lo hicieran. Lo frustrante sobremanera fue que empezaban a prosperar en Judá y huyeron hacia Egipto, llevándose a varios, incluso a Jeremías, prácticamente a la fuerza. Vamos a recordar este hecho. Jeremías 43, versículos 5 al 7. Antes tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el resto de Judá, que de todas las gentes a donde habían sido echados, habían vuelto para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey, y a toda alma que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y a Jeremías, profeta, y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Este pueblo siempre fue así. Dios decía sí, y ellos decían no. Dios decía no, y ellos decían sí. Es totalmente desesperante, y cuanto más que sus pensamientos eran de paz y no de mal por parte de Dios. Gran lección para nosotros, ¿no es cierto? Como se ve en el versículo 6, entre ellos iban Jeremías y Baruch. Durante este tiempo, nuestro amado profeta dio las profecías más duras contra Judá y también contra Egipto. De hecho, aunque obviamente no esté escrito aquí, pues ¿quién escribe cómo murió? Por las palabras que decía y lo irritante que resultaba para aquellas personas en Egipto, hayan sido los mismos judíos o también los egipcios, simplemente no aguantaron más y lo mataron a pedradas. Fue demasiado penetrante esa espada de dos filos. Estaba débil y envejecido ciertamente, pero la fortaleza de Dios se perfeccionó en la flaqueza de este gran varón amado. Murió como los grandes, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es sin duda la mejor manera de morir. Pero no nos vayamos al final todavía. Regresemos cuando recién están llegando a Egipto, donde creían que les iba a ir mejor. ¡Qué ilusos! ¿Quién nos haría pensar que es mejor estar en el mundo que con Dios? No creería que tales pensamientos surgieran en nuestras mentes, o al menos eso espero. Recién llegado a tierras egipcias, Dios, tal como era su costumbre, tiene algo que decir a su rebelde pueblo. Veamos, Jeremías 43, versículos 8 al 13. Y fue palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo: Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en un horno de ladrillos que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de hombres judíos, y diles: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo envío y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y tenderá su dosel sobre ellas. Y vendrá y herirá a la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a cuchillo. Y pondré fuego a las casas de los dioses de Egipto, y las quemará, y a ellos llevará cautivos, y él se vestirá a la tierra de Egipto, como el pastor se viste su capa, y saldrá de allá en paz. Además quebrará las estatuas de Bet-Semes, que es en tierra de Egipto, y las casas de los dioses de Egipto quemará a fuego. Muchas veces cuando vemos rebeldía tras rebeldía en gente que queremos que cambien y simplemente no cambian, nos vemos tentados, y aún lo hacemos, a dejar ese esfuerzo por la paz. Ya mejor nos dedicamos a otra labor. Llegamos a pensar que son casos perdidos, y mejor damos un golpe de timón y hacemos nuestra vida en otra dirección. Jeremías no hizo eso. Él estaba decidido a ser fiel hasta la muerte, y nada ni nadie iba a impedir que esta palabra llegara a los oídos de quienes tengan que llegar. Miren, por ejemplo, algo que alguna vez lo dijo y otra vez se escucha aquí. Tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿El cruel y despiadado emperador de Babilonia es siervo de Dios? Sí, está haciendo su voluntad, ¿no? Es como Satanás, si nos ponemos a pensar. En Job se nos informa que hace lo suyo hasta donde Dios se lo permite. De una manera muy curiosa, hace la voluntad de Dios. Piénsalo.
Y pues Jeremías soltó una de tantas bombas que lanzó para que todos en todo tiempo entendiéramos que, hagamos lo que hagamos, nadie se escapa de su voluntad. Y vendrá y herirá la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a cuchillo. Y pondré fuego a las casas de los dioses de Egipto, y las quemará, y a ellos llevará cautivos. Y él se vestirá la tierra de Egipto como el pastor se viste su capa, y saldrá de allá en paz. No le harán ni cosquillas. ¿Quién puede vencer a un imperio que tiene a Dios como su aliado? Tremenda es la ira de Dios cuando alguien comete el improperio de encenderla. Y estos judíos lo habían hecho. Es como hoy en día quienes no quieren a Dios en sus vidas. Ilusamente piensan que Dios no está muy enojado con ellos. Nada más lejos de la realidad. Solo basta que Él corte el hilo de sus vidas para que vayan en deslizaderos al mismo infierno, tal como lo dice el Salmo 73. Escuchen a Dios. Él desea salvar a las almas perdidas, pero si no quieren su salvación, el libro de los Hebreos dice que ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay un sermón muy recomendable de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado, basado en Deuteronomio 32-35. Lo encuentran muy fácilmente en el YouTube. Es tremendo. Este pueblo, yéndose a Egipto, tomaron como mentira la verdadera palabra de Dios y así sentenciaron su trágico final. Además, si creían que era lo último que Dios les iba a decir y que Jeremías ya no tendría la suficiente fuerza y aliento para hablar una vez más, se equivocan. Hay más palabra de Jehová, mucha más. Jeremías 44, versículos 1 al 6. Palabra que fue a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que moraban en Migdol, y en Tafnes, y en Nof, y en tierra de Patros, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, y ni hay en ellas morador, a causa de la maldad de ellos que cometieron para hacerme enojar, yendo a ofrecer sahumerios, honrando dioses ajenos que ellos no habían conocido, vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos, diciendo: No hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Mas no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer sahumerios a dioses ajenos. Derramóse por tanto mi saña y mi furor, y encendióse en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y tornáronse en soledad y en destrucción como hoy. Ustedes saben cómo les fue a su tierra en Judá y Jerusalén. Ustedes vivieron la peor hambruna de su propia historia en los últimos años de Sedequías. Ustedes vieron morir a sus propios hijos en sus brazos sin poder hacer nada para evitarlo. Ustedes vivieron no una ni dos, sino 3 invasiones de los caldeos, devastándolos hasta que ya no pudieron levantarse. Supieron que es ser azotados una y otra vez, y fueron quebrados una y otra vez en las manos de su alfarero. Tanto fue el furor de Dios que intencionalmente encendieron que me es muy difícil de digerir las siguientes palabras. Derramóse por tanto mi saña y mi furor, y encendióse en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y tornáronse en soledad y en destrucción como hoy. ¿Saña? Esa palabra es reservada para gente que hace atrocidades, pero Dios dice que se derramó su saña y su furor. Lo realmente sorprendente es que eso fue en su pasado reciente. Eso era para que recapacitaran. ¿No recuerdan cómo Nabucodonosor mató a los hijos de Sedequías y a los nobles en Judá? ¿Se les olvidó ya cómo las manos de las mujeres piadosas cocinaban a sus hijos? ¿No hay memorias de cómo padecieron sequías extremas que los empobrecieron hasta que la miseria fue inaguantable? Es demasiado. No estoy seguro si alguna vez he visto semejante y tan recalcitrante rebeldía. Pero bien dice el libro de los Proverbios, que así como un agua se parece a otra, así el corazón de un hombre se parece a otro. Que no nos enseñe nuestro perverso corazón. Las cosas que están escritas, para nuestra enseñanza están escritas. Esta rebeldía, valga la redundancia, es especialmente especial, pues supieron, entendieron y vivieron en carne propia la manifestación de la ira de Dios, y aun con todo,
siguen y siguen diciéndole a Dios, no te queremos. Esto me hace pensar de la gente que está en el infierno. Hay quienes románticamente piensan que la gente clamará misericordia para salir de allí. Hasta hay quien se atreve a decir que el fuego y el azote de Dios mismo que reciben en ese lugar los hace decir que se arrepienten. No, no, no. Eso no sucede. El joven rico que cayó en el infierno, de quien Cristo habla, se le ve decir varias cosas, excepto una, la más importante: me arrepiento. Aún estando en los tormentos, nunca dice, perdóname Dios mío. Nunca. Así es la rebeldía delante de Dios. Por eso los cristianos urgimos a que se arrepientan. Una vez en la condenación eterna, todo estará perdido. Vean pues, aún con todo lo que les pasó, dice lo siguiente, Jeremías 44, versículos 7 al 12. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas, para ser talados varón y mujer, niño y mamante de en medio de Judá, sin que os quede residuo alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo sahumerios a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis, y seáis por maldición y por oprobio a todas las gentes de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, y de las maldades de los reyes de Judá, y de las maldades de sus mujeres, y de vuestras maldades, y de las maldades de vuestras mujeres, que hicieron en tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han morigerado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo pongo mi rostro en vosotros para mal y para destruir a todo Judá, y tomaré el resto de Judá que pusieron sus rostros para entrar en tierra de Egipto para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a cuchillo, serán consumidos de hambre, a cuchillo y hambre morirán desde el más pequeño hasta el mayor, y serán por juramento, y por espanto, y por maldición, y por oprobio. Y todavía dice más, mucho más, pero no quise ir más allá. El punto ha quedado bastante claro. Dios está todavía más enojado, aunque no sé si entenderé algún día cómo es eso posible. Vean cómo apela incluso hablando de sus bebés sobrevivientes. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas, para ser talados varón y mujer, niño y mamante, de en medio de Judá, sin que os quede residuo alguno? ¿Se han olvidado de sus maldades? Ni siquiera había pasado un año de la atroz invasión caldea y ya estaban otra vez haciendo enojar a Dios. Dios les reclama que sus propias mujeres estaban ofreciendo a dioses ajenos. ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres y de las maldades de los reyes de Judá y de las maldades de sus mujeres y de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han morigerado hasta el día de hoy, ni han tenido temor. Y a todo esto, ¿qué contestó el pueblo? Porque sí hay registro de su respuesta. Una, increíblemente escandalosa y difícil de escuchar conociendo todo este contexto. Jeremías 44, versículos 15 y 16. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido sahumerios a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no oímos de ti. ¿Qué? Déjenme leer otra vez ese versículo 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no oímos de ti. No es que no entendieran que era palabra de Dios. De falta de entendimiento no se trata este asunto. Es de no aceptarla, de no querer oírla, de rechazarla total e impúdicamente. Es más, dicen algo que nunca en mi vida lograré entender. Estaban en Egipto evidentemente por la devastación en Judá. Habían huido a esa tierra porque la ira de Dios se manifestó y no les iba bien. Estaban empobrecidos por el castigo del Creador y vean la puntada que se echaron. Jeremías 44:17. Antes,
Pondremos ciertamente por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerios a la Reina del Cielo y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Le hicimos pan a la diosa Acera, y todos estuvimos felices y contentos. Con ella nos fue muy bien. Hasta dicen, fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Creo que alguien tiene que decirles que su tierra está empobrecida y devastada sin pan alguno para comer, precisamente porque la diosa de la fertilidad, a la que le ofrecieron libaciones, no les trajo nada y de ningún modo metió las manos para defenderlos. ¿Y cómo pues? Jeremías les dijo hace ya muchísimos años que ni para hacer mal ni para hacer bien tienen poder esos ídolos. Y por si fuera poco, todavía dijeron algo más indignante en Jeremías 44:18. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y a hambre somos consumidos. ¡Ah, qué manera de pensar! O sea, el hambre y el cuchillo no era porque irritaron a Dios, sino porque no ofrecieron pan a la Reina del Cielo. ¿Qué les puedo decir? Me han dejado mudo. Bueno, vean pues por un lado lo desesperante que es este pueblo, pero por otro, cómo Jeremías sigue y sigue hablando de las palabras de Dios. Si esta situación hubiera durado 100 años, 100 años hubieran sido que el profeta no cesaría. Desde este lado, la historia también trae una parte emocionante, pues literalmente Jeremías está solo contra el mundo. Estamos en su batalla final y está lejos, muy lejos de perder. ¿Cómo podría? Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, ¿no es verdad? Y este profeta fue más que un gran vencedor. Jeremías 44:26. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo, vive el Señor Jehová. No habrá más Dios para ustedes, ni su nombre mencionen, que no se les ocurra que existe uno que los escogió como su pueblo. Miren lo terrible de estas palabras. He aquí he jurado por mi grande nombre. No es necesario que jure. Para dar un fortísimo consuelo, le juró a Abraham que bendiciendo lo iba a bendecir. Pero aquí jura nuevamente para algo muy diferente, dejando patente que es imposible que Dios mienta. Mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre judío, diciendo, vive el Señor Jehová. Esta es la victoria de Jeremías. Habló en su vida la palabra de Dios como se debe hablar, y la llevó sin titubeo hasta el último oído del pueblo de Judá. No se puede entender sin la ayuda de Dios cómo soportó hasta el final. Es cierto, esta historia tiene un final triste para Judá, pero a la vez un final victorioso para Jeremías, quien pudo decir hasta el último de sus días que fue fiel a su Dios y que sus palabras han sido de exhortación, ánimo, entereza y gran enseñanza que han perdurado hasta nuestros días. Y por supuesto, dichas palabras llegaron para quedarse en lo más profundo de nuestros corazones, donde guardamos los dichos de nuestro Dios para no pecar contra Él. Dios te llene con múltiples bendiciones. Amén.